Buenos días familia, Dios les bendiga, espero que estén todos muy bien. Bueno, continuamos con nuestro estudio de nuestro devocional con el libro del Deuteronomio. Yo le invito a que abra su Biblia en Deuteronomio 32 y hoy nos corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Este capítulo se llama El Cántico de Moisés. En el versículo 30 del 31, dice: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo él le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con el mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no había temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre decano. Yo había dicho que los esparcería de lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Bueno, familia, este es el capítulo que nos corresponde
en el día de hoy y vamos a desmenuzarlo. Es un cántico, es un capítulo bastante fuerte, pero sobre todo fue algo que fue un cántico profético. Esta fue una canción que Dios les dio y cada israelita debía conocerlo y enseñarlo a sus hijos. Se convirtió como un himno nacional, pero este cántico realmente tenía profecía. Moisés hablaba de cosas que iban a suceder, de cosas que estaban sucediendo, pero cómo iba a ser más adelante y sobre todo cómo es ahora. La diferencia de ese pueblo, la diferencia de lo que vivían, de la desobediencia, de la rebeldía, de cómo Dios tuvo que apartar la mirada por tanto pecado, por tanta rebeldía. Es lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice que este cántico tiene dos aspectos principales. El primero, que va desde el versículo 1 al versículo 5, que es como un llamamiento para escuchar. Y el segundo es el pago por la maldad del pueblo. Aquí empieza el versículo 1, dice: escuchad cielos, hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y aquí Moisés hace referencia al cielo y a la tierra. ¿Y qué podemos aprender de esta analogía que hace Moisés, o que Dios hace a través de Moisés con los cielos y la tierra? Habla de que convocó los cielos y la tierra para que actuaran como testigos, porque tal como ellos son constantes e inmutables, así también tiene que ser nuestra lealtad a la palabra de Dios. Debemos aprender a ser constantes en el estudio, en el escudriñar la palabra. Tenemos que aprender a ser constantes en la permanencia de los principios. Los cielos representan en nuestra esencia espiritual y la tierra representa nuestra carne, nuestra parte física. Ambos debemos alinearlos, ambos deben actuar en consonancia para cumplir la voluntad de Dios. No podemos estar entre dos pensamientos, no podemos estar nuestro espíritu adorando a Dios, pero nuestro cuerpo y nuestra carne haciendo cosas que traen pecado. Moisés dice que escogió los cielos y la tierra para que testificaran, porque como el pacto es eternamente obligatorio, nunca se puede romper, así también el cielo y la tierra son eternos y están desde el principio hasta el fin. Los cielos pueden retener la lluvia y la tierra puede retener su fruto y hacer de este planeta un lugar oscuro e inhóspito. Vamos a, ya cuando hablamos un poquito de la parte del versículo 2, donde habla que goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Este versículo me recuerda al Salmo 72, versículo 6, que habla de que descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. En muchas ocasiones nosotros hemos sido como la hierba cortada, pero Dios ha descendido sobre nosotros a través de su palabra, como una lluvia suave. Es la manera en la que la palabra de Dios debe descender sobre nuestras vidas. Cuando nosotros vemos que llega el invierno, el verano, se empieza a secar la tierra y la tierra se vuelve árida y hay escasez de lluvia. Pero cuando viene el invierno y desciende esa lluvia, vemos cómo todo cambia. Los árboles empiezan otra vez a sacar sus hojas, empiezan otra vez a ver fruto. La tierra es como si la tierra esperara esa lluvia, hubiera habido una preparación durante el tiempo del verano, del otoño, y empieza es otra vez como a tener vida. Cobran vida y brotan flores, todo el panorama cambia y esa es la manera que tiene que actuar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. En el versículo 3 y 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna equidad en él. Es justo y recto. La palabra roca en este cántico se usa cerca de 7 veces. Y recordemos que la roca es Jesucristo. En 1 de Pedro 2:6 dice que Dios es la roca y su obra es perfecta. Y esta canción pues exalta a Dios como hoy nosotros debemos también exaltarle. A partir del versículo 5 ya nos encontramos de cómo la nación actuó con maldad ante la gracia de Dios. Ya aquí, a partir de este versículo, nos encontramos de la maldad y la rebeldía del pueblo. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Yo creo que toda la humanidad puede ser descrita como una generación malvada y perversa, como un pueblo necio y sin sabiduría. A partir del versículo 7 al 10 nos encontramos que a pesar de la maldad, a pesar de la necedad de nosotros, siendo hijos y de la humanidad en general, Dios tiene bondad con nosotros. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y de yermo de horrible soledad, y le trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Y aquí vemos cómo Dios en su infinita misericordia tiene como una manera de ayudarnos a recordar de dónde el Señor nos sacó. Es como una estrategia, como que miren, a pesar de que ustedes se desvíen, vuelvan al principio, recuerden de dónde los saqué. Estudia tu pasado para entender tu presente. Vuelvan al principio, vuelvan a ese primer amor, rectifiquen su mal andar, su mal caminar. Empieza como que venga, pregunte, no se quede en su necedad, pregunte a sus padres, pregunte a los ancianos. Recordemos que los ancianos son los líderes, los ancianos son esas autoridades espirituales que el Señor ha puesto en la iglesia. Pregunte el por qué quizás usted está viviendo la situación que está viviendo. Pregunte si quizás porque vuelve a cometer el mismo pecado. ¿Cómo hace? Pida ayuda en oración, pida ayuda en fortalecimiento, porque sabemos que las luchas son fuertes y hay luchas que necesitan de ese acobijamiento de la iglesia. Recordemos lo que le pasó a Esther. Cuando llegó el momento de Mardoqueo, le informa que vienen a matar a todos los judíos por decreto. Por un segundo ella actuó en su razonamiento y dijo, no, pero es que yo no me puedo meter allá delante del rey porque me mata. Pero Mardoqueo le dice, no creas que no vas a escapar, igualmente tú eres judía, pero tranquila que Dios hará algo. Y en ese momento como que ella vuelve en sí, como que recuerda quién es ella, vuelve al inicio y usa las herramientas que Dios le ha dado a través de la oración, del ayuno, y entonces ella manda a que todo el pueblo ore por ella, que todo el pueblo entre en ayuno por ella. A veces nosotros esas luchas y esas circunstancias no las podemos llevar solos. Necesitamos que nuestros líderes, que otras personas que están en autoridad oren por nosotros. Y quizás eso es lo que le decía, lo que quiere decir Dios a través de estos versículos. Dice, pregunta a tus padres, vuelve al inicio, pregunta a tus ancianos y ellos te dirán cómo fue, qué pasó.
Aquí tenemos también una cosa muy interesante. Esto explica por qué hoy en día eh, quizás aquella tierra y el pueblo de esta tierra es un sitio sensible en el mundo. Este escenario era pequeño pero admirablemente adaptado para la observación de la raza humana. Era el punto de unión de los dos grandes continentes de Asia y África y casi dentro del alcance de la vista de Europa. O sea, Israel está en un punto estratégico. Desde aquel punto, como desde un centro común, el informe de las obras maravillosas de Dios, las buenas noticias de salvación por la obediencia, los sufrimientos de su Hijo Jesucristo, y rápidamente y fácil podían ser llevadas a todas las partes de la tierra. El que Israel está en un punto estratégico que hace que a partir de ahí pues se pueda hacer extendida su palabra. Y así fue. El versículo 10 nos recuerda que por 40 años en aquel gran desierto Dios condujo su pueblo y lo protegió. ¿Por qué? Porque ellos eran como la niña de sus ojos. Y esta es una expresión realmente entrañable. Nosotros tenemos que entender que como hijos Dios nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha enseñado, nos ha protegido, aún en nuestra necedad, aún en nuestro pecado, aún en el desierto que quizás estamos o hemos pasado por nuestras malas decisiones, aún ahí el Señor ha traído sustento porque el Señor nos ha guardado como las niñas de los ojos de Él. Nosotros somos parte de ese pueblo, nosotros somos parte de ese remanente que el Señor ha guardado para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Ya en el versículo 11 y 12 vuelve el Señor y nos confirma, dice, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, perdón, no, el versículo 11 y 12, como el águila que explica su nidada y revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea, aquí nos hace una comparación sobre cómo el Señor nos cuida y nos ama como esas águilas que cuidan a sus aguiluchos. Como papá o como padres, siempre tendemos a cuidar nuestra cría, siempre tendemos a alimentarla, sustentarla, a darle protección, pero llega un momento en el que los echamos a volar, llega un momento en que les enseñamos que ya tienen que aprender a vivir. No porque seamos malos padres, no porque no los queramos, no porque no, simplemente porque nuestros hijos tienen que aprender a poner en práctica lo que se les ha enseñado. Y así es Papá Dios con nosotros. El Señor nos cuida, nos guarda, nos protege, pero de esa misma manera el Señor también nos enseña, nos echa a volar para que nosotros podamos entregar y pues podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha entregado. Ya a partir del versículo 15 dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún es otro nombre para Israel. Dice, Israel engordó y dio coces. Israel llegó a ser afluente. Los israelitas se convirtieron en seres quejosos. Y muchas veces nosotros hemos convertido en eso. Nos hemos convertido en... Nuestra oración se ha convertido en una queja delante de Dios. Nos hemos convertido en personas que viven quejándose. Dice, en su prosperidad ya no consideraron importante a la roca que les liberó. Nos hemos olvidado de dónde nos sacó el Señor. Nos hemos olvidado que no existe casualidades en nuestras vidas, sino existen propósitos. Que nosotros somos un propósito, nosotros somos un plan perfecto de Dios. Nosotros a veces apartamos de Dios en nuestra vida y creemos que todo es por nuestras fuerzas, que todo sucede por nuestro buen nombre, porque nosotros lo hemos hecho. Se nos olvida que no hay nada que pase sino con la voluntad de Dios, que el Señor nos sustenta y nos ha sustentado de su mano. Y nuestra oración se convierte en una queja delante de Dios.
partir del versículo 16 al 18 dice, le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y aquí podemos encontrar, dice que se olvidaron de Dios, se olvidaron del Señor que les salvó, les protegió y cayeron en la idolatría. Y quizás de pronto usted que me escucha de pronto no dice, bueno, no, yo ya no adoro a, a dioses de yeso. O quizás usted que me escucha aún lo hace. Pues aquí el Señor vuelve y nos dice, eso es una idolatría. Igualmente, si todo lo que haya en su corazón, que aparte, todo lo que le aparte a usted de darle primer lugar a Dios en su vida, es idolatría. Bien sea el Facebook, las nuevas tecnologías, la televisión, sus hijos, su casa, el trabajo, si eso le roba tiempo y le impide usted darle a Dios el tiempo, darle a Dios lo que se merece por ser Dios, el Dios grande que lo sacó de la esclavitud, que lo sacó de la oscuridad. Si usted no le da a Dios lo que es de Dios, el tiempo que le da, la vida que nos da, si usted no lo honra, entonces eso puede ser la idolatría y lo que le puede estar robando el primer lugar a Dios en su vida. Y podemos estar despertándole celos con dioses ajenos, mi esposo, mis hijos, el trabajo, cualquier cosa que le robe a Dios el lugar se puede convertir en un Dios falso en nuestra vida. Ya a partir del versículo 19, del versículo 19 y 20 dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa de hijos infieles. Y aquí nos encontramos que el Señor apartó su mirada, y se esconderé de ellos mi rostro, porque el Señor no puede estar, porque yo creo que es muy triste ver que tus hijos te estén pagando mal cuando no era el objetivo, no era, o no era tu plan. Y llega un momento en que él tiene que esconder su rostro porque sabe cuál es el fin. Sabe que donde van a ir se van a lastimar, sabe que entonces prefiere no mirar. Pero aún así, el Señor es tan amoroso que aún así no mira, pero cuida. No mira, pero da la solución, no mira, pero muestra el camino de regreso, da la estrategia para que volvamos en sí. Y yo creo que puede ser un poquito de lo que estamos viviendo. Yo creo que el Señor, con todo esto que ha pasado y con todo esto que está pasando, tanta maldad, tanta perversidad en el corazón humano, tanta inmundicia, yo creo que el Señor ha tenido que esconder su rostro, pero aún así nos ha dado las estrategias, ha levantado siervos, ha levantado siervos, hijas de Dios, hijos de Dios que hablen su verdad y su palabra. En el versículo 26 y 27 dice, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Dice la sección, y no hay en ellos entendimiento, perdón. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir 10.000 y si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Por el que la roca de ellos es como roca, como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Aquí nos encontramos que el Señor cuida, el Señor en medio de eso dice, yo no voy a dejar que mis hijos sean entregados y sean entregados a sus enemigos. Aquí podemos ver el anhelo de Dios por su pueblo. Aquí podemos ver cómo Dios cuida, cómo Dios anhela que su pueblo
vuelva, recapacite y vuelva los ojos a Él. Y aún aquí nos exhorta y nos dice, si su roca no les hubiese vendido, si Jehová no los hubiera entregado, dice, ¿cómo van a seguir? ¿Cómo van a poder seguir sin mí? Y yo creo que es una de las cosas que el Señor nos dice hoy en día. Devolvamos a los ojos a Cristo. Volvamos y clamemos delante de Dios a una sola voz, porque el Señor vuelva sus ojos a nosotros y perdone nuestra iniquidad y perdone nuestro pecado. Yo creo que uno de los versículos, hay muchos, bueno, hay dos versículos yo creo que claves que me ha gustado, que yo creo que es uno, dice, el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto. Este versículo yo lo considero clave porque ya hablaba de la roca y sabemos que la roca es Cristo. Por eso yo creo que es un cántico profético. Aquí ya hablaba de Cristo en este capítulo. Y aquí vuelve y nos dice y nos da como la estrategia donde nos enseña, a ver si que se me ha perdido el versículo, dice, donde dice que volvamos y preguntemos a nuestros ancianos. Ya, el versículo 7 dice, acuérdate en los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Si en estos momentos su situación, si usted está pasando por una situación difícil, si usted ve que no puede, si quizás su situación con Dios no está resuelta, vuelva a los caminos de Dios. Mira, estamos viviendo los últimos tiempos, ya hemos visto cumplidas las profecías, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Yo creo que es el tiempo de que usted vuelva a los caminos de Dios, corrija su caminar. Vuelva, pregunte, busque ayuda, asesórese de personas sabias, no de amigos, no de personas que lo van a aconsejar mal. Dice que pregunte a sus padres y a los ancianos, a los líderes, a las personas sabias, a las personas que estudian, que están en constante comunión con Dios. Y pregunte y busque ayuda de su congregación, pero no se quede en el pecado y en la maldad. Bueno, familia, espero que les haya sido de gran bendición esta enseñanza. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su verdad y su palabra. Padre bueno y misericordioso, Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Hoy postrados delante de tu altar entregamos todo lo que somos. Pedimos perdón, Señor, por nuestra necedad. Señor, perdónanos, glorioso Rey, por nuestra necedad delante tuyo, Señor, por perseverar aún en el pecado, Señor. Hoy pongo delante tuyo, Señor, nuestras vidas, Señor. Hoy pongo delante tuyo a todas esas personas, a los que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido, glorioso Rey, que vuelvas tus ojos a nosotros, Señor. Que nos escondas debajo de tus alas, Señor. Que nos consientas, nos mimes como la niña de tus ojos, Señor, y nos corrijas en nuestro caminar y en nuestro andar. Gracias, Dios de Israel, porque a pesar de todo tu mano nos ha sustentado, Señor, y tú nos has cuidado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, aún estudiar tu verdad, escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todas las estrategias, Señor, que tú nos das para llevar tu verdad, Señor. Hoy en tus manos entregamos este tiempo, Señor, y te pido, glorioso Rey, que tú fortalezcas, Señor, nuestras rodillas, Señor, que tú reveles tu verdad, que tú corrijas nuestro caminar, Señor, y que volvamos, Señor, al primer amor contigo. En el nombre de Cristo Jesús quedamos. Amén y amén. Bueno, familia, espero que todos estén bien. Ya saben, cuidarse mucho, usar ese tapabocas, que aunque no es agradable, pero tenemos que aprender a ser obedientes aún a las autoridades, como lo demanda el Señor. Un besito y Dios les bendiga a todos. Amén y amén.